comunidad autónoma para ir a un trabajador social a pedir ayuda. Porque muchas mujeres, primero que tienen que tenerlo a mano, accesible, cerca, y segundo, muchas mujeres van a escondidas estos recursos. No puedes hacerle a una mujer hacer un periplo de no sé cuántos kilómetros para eso, tiene que tenerlo cerca. Y tiene que ser, pues eso, de proximidad, un sitio, un recurso al que pueda ir fácilmente. Y esos son los recursos municipales, sobre todo los de los ayuntamientos, ¿no? Entonces tenemos que pelear por eso también. Estamos intentando en el Congreso, siempre ha sido en nuestro programa una de las líneas, la derogación de la ley Montoro, porque es el recorte de todos los presupuestos de los ayuntamientos para cuestiones tan esenciales como la de violencia y muchas más, y está cercenando completamente esta posibilidad desde lo local de atender esto. Y ahora mismo sabéis que bueno, entró en vigor esta ley Montoro, pero en realidad la Comunidad de Madrid no ha llegado a asumir las competencias del todo. Se ha quedado como un stand-by. Ahora mismo estamos en una situación de inseguridad jurídica, porque hay una ley que dice que los ayuntamientos ya no se ocupan de cosas y se ocupa la comunidad, pero como las comunidades tampoco tienen dinero, pues tampoco lo pueden asumir. Entonces lo siguen llevando a cabo ayuntamientos, pero en coordinación con la comunidad, que supuestamente es como la responsable del tema. Pero es como que no se sabe muy bien quién se tiene que ocupar, y eso es una situación muy preocupante, porque es inseguro, ¿no? Jurídicamente. Y la descoordinación es enorme, o sea, ya no porque al médico no hay como información, sino porque sabéis que casi todo está privatizado. Para ahorrar también todos los servicios se han privatizado, no hay ninguna cosa pública en la Comunidad de Madrid ya. Es decir, por ejemplo, una casa de acogida de mujeres de emergencia la lleva una empresa privada que está subcontratada por la Comunidad de Madrid. Sí, o entidades privadas que tienen una determinada, sí, mayoritariamente religiosas, o directamente pues empresas, está externalizado, lo llevan a cabo empresas que concursan. Además se adjudica con el único criterio del precio, es decir, quien presente el proyecto más económico para la Comunidad de Madrid se lo lleva. Muchas veces eso implica condiciones para las trabajadoras, bueno, turnos de no sé cuántas horas, unos contratos laborales, por ejemplo nos decían unas, es que estamos contratadas, las mujeres expertas que atendemos a mujeres en situación de violencia, como animadoras socioculturales. Nuestro contrato pone que eso, como si estuviéramos en un hotel del Inserso haciendo animación en la piscina, pues ese es nuestro contrato, para pagarnos menos. Entonces, hay unas condiciones tan pésimas para las propias trabajadoras, que hay trabajadoras que duran un mes en una casa y se van, y hay una rotación de personal que no está atendiendo bien a las mujeres, ¿no? Y luego, como cada casa de acogida la lleva una empresa distinta, porque todo está privatizado, lo que decían también las trabajadoras es, cuando una mujer se va de una casa de acogida a un piso, por ejemplo, de estancia más larga, nadie se encarga de que el expediente de esa mujer pase de un sitio a otro. Es decir, hay descoordinación total, porque claro, es de una empresa a otra empresa. ¿Quién se encarga de que quien la ha atendido, la conoce y lleva 3 meses con ella, llama y pasa un expediente de esa mujer y de todo lo que le ocurre y de todo lo que le necesita al siguiente recurso? Pues nadie se está encargando, porque no hay coordinación en eso, ¿no? Y no hay protocolos comunes. Por ejemplo, hay casas de acogida donde el criterio es si vienes con 2 hijos entras, hay otras en donde el criterio es si vienes con 2 hijos ya no entras, hay casas de acogidas en donde el límite, ¿no? Pues hay tantas habitaciones y puede haber tantas personas por habitación, y otras casas de acogida son otros. No hay tampoco como criterios compartidos, porque todo depende de quien esté gestionando. Que también marginan a ciertas mujeres. Que también se margina a ciertas mujeres para entrar. Sí, también a veces puedes decir, esta mujer no entra. Y la cuestión es, ¿y por qué? ¿Cuál es el criterio por el que esta mujer no entra en esta casa de acogida? Bueno, pues son bastante oscuros los criterios. Entonces, eso tiene que ver con la privatización. Y bueno, yo creo que contesta un poco a todo. Vamos a seguir con la segunda ronda. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y me parece que has hecho una buena exposición, pero es como una especie de discurso que se repite y se repite. Llevamos ya años, y precisamente si el Partido Socialista puso la ley
contra la violencia a las mujeres era por toda esa presión que había social y por todo lo que la sociedad se ha movido. A mí me preocupa el dinero que hay para ello. O sea, podemos estar aquí días y días hablando sobre todas las situaciones de violencia contra la mujer, porque además es estructural, está en el inconsciente colectivo de los hombres, en parte nos poseen, somos parte de su propiedad, si no, pues somos el sexo rebajado un escalón, y todo eso, ¿no? A mí lo que me preocupa es qué dinero se le puede sacar al gobierno para que efectivamente sea eficaz en la ley de violencia contra las mujeres. Porque si una mujer no va a tener mañana recursos, no va a estar bien protegida, no es bien atendida por un protocolo decente ante un comisario en una comisaría, o por ejemplo los protocolos de sanidad, donde muchas mujeres van confesando a lo mejor una depresión y lo que no tienen es una depresión, tienen es un ambiente en su casa de maltrato que las tiene disminuidas, y eso además el que fue delegado para la violencia de género lo tiene muy bien en sus libros totalmente expuesto, Miguel Lorente, y muchísimas mujeres no son, digamos, visibilizadas como víctimas de maltrato en sus propias encuentros con los médicos del ambulatorio, porque ahí no hay un protocolo que efectivamente descubra que esa mujer lo que está tapando con esa confesión de una depresión, lo que tiene es una situación de violencia. Todo eso lo sabemos, pero me preocupa, y es mi pregunta directa para ti. ¿Qué va a hacer Podemos para conseguir que haya un presupuesto decente para poner en marcha una protección real para las mujeres de violencia? Eso es la parte importante, porque texto hay muchísimo, todo el que tú has dicho y el que podríamos sacar de miles de artículos, pero si no va a haber dinero, es como si no hiciéramos nada, seguiremos clamando en el desierto. Y a mí me preocupa esa parte. Yo querría saber qué va a hacer Podemos, o qué puede, por dónde puede pedir más presupuesto económico para este problema. Pues voy a ver un poquito de brevedad en las preguntas, porque veo que hay bastante gente que quiere preguntar, entonces la compañera. Sí, sí, yo quería hacer un par de preguntas a Clara. A mí me preocupa el que en los ayuntamientos donde ya estamos, quiero decir, no solo a nivel de ayuntamiento de Madrid, sino donde tenemos ya concejalías en distintos distritos, me preocupa y me gustaría que me dijeras cómo nosotras, qué podemos hacer desde donde estamos, qué podemos hacer para que haya un centro de seguimiento, eso que tú decías, de seguimiento y trato con las víctimas de violencia machista. El otro sería que hubiese también un punto de encuentro para que cuando hay separaciones los padres puedan verse con sus hijos y con sus hijas, y no tenga que ser, o sea, tenga que ser un sitio donde haya un punto de encuentro, que la gente vaya tranquila, que puedas dejar a tus hijos tranquilamente porque sepas que va a haber una supervisión y que no va a haber, que no hay miedo, vamos, porque esto es algo que a mí también me importa. Y creo que hay sitios donde nosotros ya estamos gobernando y me pregunto es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar para que esto se lleve a cabo? Porque ya, yo creo que ya hay medios, que en los barrios tenemos ya locales y lugares que se podrían habilitar. Digo, ¿qué podemos hacer? Mi pregunta es esa. Vale. Sí, yo creo que sí que, por ejemplo, hay un protocolo en los hospitales, en los centros de salud. Lo que pasa es verdad que a veces no se llevan a cabo, pero yo creo que sí que existe para las mujeres que van y hay indicios de que han sido maltratadas, y yo creo que eso se podría poner en marcha, o debemos exigir que se ponga en marcha. Y otra de las cosas, yo creo que es necesario la renta mínima individual por persona, porque estas personas con unos ingresos propios y suyos sí que las ayudarían mucho a salir de ese pozo en el que se encuentran momentáneamente. Y yo creo que una demanda de las que hay que pedir es la renta para las mujeres de inmediato individual, separado de los hijos, de los compañeros, de los padres, de la pensión familiar y de lo que se quiera.
Y luego yo, esto es un poco más escandaloso lo que voy a decir. Estos días, cuando hemos hecho el cartel que ponía 86 mujeres han fallecido, cuando íbamos a hacerle decía una, no, son más, ha habido otra, ha habido otra, ha habido otra. Y había que cortar porque ya estaba el cartel hecho. Y a veces me pregunto que si ponemos 86 o 90 y tantos féretros seguidos en una plaza y decimos que vamos a hacer un funeral de Estado, creo que la sociedad no lo aguantaría. Creo que sería un choque muy fuerte, una imagen gráfica que una sociedad no se puede permitir. Entonces yo creo que debemos ir provocando más y haciendo más gráfica la situación que vivimos las mujeres. Este era mi escándalo. Gracias. Miriam, Patri. Bueno, en primer lugar, mi aportación va a lo que has dicho antes. No estoy de acuerdo en lo que has dicho respecto a las penas hacia los maltratadores, ¿no? Has dicho que casi es más importante centrarse en la pedagogía que el sistema legal sea más punitivo, y yo creo que realmente es algo que importa también, ¿no? A día de hoy las penas por violación son ridículas. Además, los violadores en su mayor parte quedan impunes, entonces esto me parece un hecho que es muy importante y que no hay que pasar por alto, ¿no? Por supuesto, la pedagogía también es muy necesaria, lo que han dicho antes por aquí, desde que somos muy pequeños. La cultura de la violación, la cultura sexual, toda la cultura, lo que se refiere a machismo, es una cultura que a día de hoy sigue siendo un tema muy tabú en la sociedad. Entonces, por supuesto que hay que partir de la base de hacer pedagogía en todos sitios. Luego, una cosa que yo he hecho en falta en esta charla es la palabra patriarcado. Patriarcado mata, como han dicho antes. Este año, lo que llevamos de año, ha habido 86 mujeres muertas. Perdón. Y pues eso, entonces pienso que hace falta mucha más pedagogía de la que hay, y sobre todo lo que se han dicho antes, no se puede aprobar una ley en la que acudes al prólogo y en los presupuestos al lado pone 0 euros. Entonces pienso que hay que reformar muchas cosas y que aún falta mucho por hacer. Vamos a terminar la reflexión. Vale, bueno, hola, primero muchas gracias por la charla. Bueno, aprovechando que hay bastantes hombres, a mí me gustaría dejar claro para recentrar un poco el tema de la violencia machista, es importante que todos tengamos en cuenta que todas las mujeres somos víctimas de violencia machista. Todas, absolutamente todas. Todas lo somos, todas lo hemos sido y todas lo seguiremos siendo. Y eso es algo que a los hombres les cuesta entender. Y muchas veces nos dicen exageradas, pero a ninguno, o sea, casi ningún hombre ha tenido miedo por volver solo a casa, y eso es algo que le pasa a todas las mujeres. O sea, o les ha pasado en algún momento de su vida a todas las mujeres. Entonces, a los hombres es complicado que a veces lleguen a entender eso. Yo estoy de acuerdo con la compañera, no hay personas, o sea, no hay hombres violentos que agredan porque son enfermos. Yo creo que hay un sistema que lo ampara, que es el heteropatriarcado, y hay un sistema que está detrás de todo eso, y las mujeres hemos crecido escuchando a nuestras madres diciendo hija, ten cuidado, y los niños no crecen con sus padres diciendo hijo, no agredas. Entonces, todos los hombres son agresores, es un poco duro decirlo, pero todos los hombres son agresores. Todos los hombres en algún momento han echado un piropo, han cometido violencia machista, muchas veces sin ser conscientes de ello. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y mi pregunta en concreto es cómo se puede legislar el tema, que para mí es muy importante, de la publicidad. Medios audiovisuales, publicidad en revistas, periódicos. Hay muchísima violencia explícita en anuncios de ropa en los que aparece una mujer semidesnuda con 5 hombres al lado tirando cada uno de ellos de una extremidad, como si la fuesen a violar en grupo, por ejemplo. Y eso es publicidad que está en marquesinas, en televisión, en periódicos, y que nos entra por los ojos todos los días. Pues me parece que es un tema muy importante para abordar también desde el punto de vista legislativo. Si me permites una intervención sobre el tema que acabas de decir, publicidad sexista en los medios y machista,
mañana desde la Asociación Cariátides damos un seminario sobre ese tema a las 6:15, pues os apetece pasar para saberlo. Donde hay el aula, pues luego lo paso porque no lo sabemos. La universidad. Y bueno, Claro, o sea, lo de la falta de dinero, que yo creo que es el problema así más, bueno, pues más difícil de abordar para Podemos, porque no gobernamos. Entonces, si tenemos un pacto entre el PP y el PSOE, que no solo es un pacto de investidura del PP, sino es un pacto presupuestario, porque eso va a apoyar los presupuestos, obviamente, y después dicen que hacen un pacto de Estado contra la violencia de género, yo pondría en duda que ese pacto de Estado que dicen que van a hacer, lo que decía nuestra compañera en el Congreso el otro día, pues que sea de Estado. Es que un pacto de Estado tiene que tener al Estado detrás respaldándolo, y si no hay Estado porque no hay recursos, porque no hay dinero, pues no sé qué pacto es un pacto entre dos partidos, pero no es un pacto de Estado. Entonces, ¿qué puede hacer Podemos? Pues yo creo que Podemos tiene que forzar, insistir mucho e intentar posicionar el tema, pero creo que esto es una cuestión de gobierno, fundamentalmente de gobierno, que podremos cambiar de todo cuando gobernemos, y que mientras no gobernemos y sobre todo hay este tipo de pacto por arriba, ¿no? De gran coalición PP-PSOE, pues veremos lo que hace el PSOE. Yo soy muy pesimista con lo que vaya a hacer el PSOE a nivel presupuestario. Sí que creo que deberíamos presionar, como habéis dicho, por la vía del dinero, mucho por posicionar todo el rato el tema de blindaje presupuestario, Esto y que se descaren, claro, que no lo hacen, visibilizar que no lo van a hacer, eso sobre todo que si no lo se pide no se descara. Sí, porque por ejemplo el año pasado en el 7M hicimos lo llamamos pacto de país, invitamos a todos los partidos a sumarse a unos mínimos con esto, y uno de ellos era blindaje de un mínimo porcentaje de los presupuestos destinado a esto, y que no se pueda pasar de ese mínimo en todos los años de legislatura que quedan. Debería estar esto, ametrallando con esto, deberíamos estar todo el rato. Y me parece súper importante. Por ejemplo, cuando lo hicimos, dijimos vuelta a un mínimo presupuesto del año, o sea, no me acuerdo qué año era ahora, pero como del año 2006-2007, porque es que es a partir del 2012, es el cambio del 135 y hay una bajada drástica del 50%. Vuelta como mínimo a los presupuestos destinados antes de la crisis y del cambio de la Constitución, como minimísimo, como suelo, pero que haya una cifra, igual que decimos lo del 0,7, o sea, igual que decimos, ¿no? que llegamos a una cifra, pues que hubiera como una cifra, como un porcentaje que fuera como discursivamente bombardear con eso, porque es que si no, no. Y lo de los puntos de encuentro es súper importante. Lo de la multiplicación de los puntos de encuentro y garantizar que los haya me parece una cosa que a nivel municipal es súper necesaria. Es que los han desmantelado, había, Sí, claro. También porque antes, lo quería decir, se me ha olvidado cuando hablábamos de lo de los hijos, claro, una de las cosas es lo de ser mucho más estrictos con la cuestión de las custodias, las visitas y todo eso, porque sabéis que ahora mismo se están concediendo a padres con condenas firmes visitas, y eso es una de las reclamaciones también. En plan, bueno, tiene que haber un criterio mucho más general y mucho más simple que sea, obviamente, con toda la presunción de inocencia. Es decir, a un padre que está yendo a juicio no se le puede quitar a sus hijos, faltaba más. Pero cuando hay denuncias firmes, es que ha pasado, sabéis, ¿no? De padres que amenazan a sus mujeres con matar a los hijos, y que han matado a hijos en una visita supervisada, y han matado a los hijos en una visita. Entonces, es súper importante ser más estrictos en la cuestión de las custodias y de las visitas, pero a la vez tener estos espacios de encuentro, y eso yo creo que es súper importante. Igual, recursos.
Y luego, lo de dar voz a las profesionales, que es una cosa que ellas siempre dicen, siempre se nos deja fuera, siempre que se dice pacto de Estado, no sé qué. O sea, siempre que se dice pacto de Estado, y yo dejaría de usar esta expresión porque es muy de PP-PSOE, entienden que pacto de Estado es que dos partidos hacen un acuerdo, hablan con los jueces, ¿no? Con la judicatura y ya es pacto de Estado. Pues esto no puede ser un pacto de Estado, tiene que ser un pacto ciudadano y tiene que ser un pacto en donde, lo que habéis dicho, los medios de comunicación tienen que formar parte de ese pacto, porque es súper importante el papel de los medios de comunicación, cómo contamos las noticias, cómo en la tele se habla de este problema. Entonces tiene que ser un pacto mucho más amplio, que incluya muchos más sectores y además pacto social y ciudadano, como decíamos nosotros, frente a pacto de Estado, porque a quienes siempre se olvida, aparte de a las mujeres, por cierto, que nunca se les pregunta, las mujeres que han sido víctimas de violencia nunca se les dice que crees que habría que mejorar. O sea, es que nunca se oyen sus voces a las profesionales, es que nunca se les pregunta, es que tienen diagnosticados muchísimos problemas y nunca se les incluye a ellas en los pactos. Entonces, también a nivel municipal, encontrar maneras de que haya una participación justamente de las profesionales, las trabajadoras que están día a día a pie de calle, que la institución se abra a ellas. No sé de qué manera en el ayuntamiento se puede hacer esto, pero que haya una participación mucho más directa de esas profesionales y que su voz esté o a través de informes que se llevan o a través de órganos de participación. Eso me parece súper importante, porque nunca se las tiene en cuenta. Y son las que más saben, es que ellas son las que saben. Y... Claro, lo de patriarcado, yo es justamente lo que creo que se hace cuando decimos machismo. Es decir, claro, que decimos es que es un sistema y una sociedad con unas determinadas reparto de roles y de funciones y de identidades, el que, pues eso, como decía compañeras, que somos todas, es que todas hemos sufrido violencia machista o todas sabemos lo que es tener miedo por la calle. Es que vivimos en una sociedad en donde, aunque a mí nunca me hayan violado, yo siempre tengo miedo de ser violada. Todas hemos tenido esa advertencia. La sociedad no para de mandarnos mensajes de puede ser violada. Todas las mujeres por la noche, o sea, es que nos pasa a todas, no encontrarás ninguna que no haya tenido esta experiencia. Vas por la calle andando y te cambias de cera porque te da miedo a alguien que va detrás de ti. Es que te pasa muchas noches, desde luego te pasa toda la vida, te pasa esto, ¿no? Entonces, ¿por qué vivimos en una sociedad donde nosotras vamos solas por la calle de noche y tenemos miedo? ¿Por qué me cambio de acera cuando veo un grupo de chicos que no han hecho nada, pero es que me da miedo? Pues porque existe la posibilidad de la agresión y todas lo sabemos, ¿no? Entonces, efectivamente es un sistema el que está haciendo que todas las mujeres seamos susceptibles de recibir eso y que los hombres estén en otra posición. Creo que se tiene que decir patriarcado por una cuestión de pedagogía, pero creo que políticamente la mejor herramienta para hacer eso es machista. O sea, creo que cumple la misma función, es decir, lo que tiene que visibilizar machista, lo digo porque la sociedad en general sí que entiende que esto del machismo tiene que ver con la desigualdad y tal, por eso digo que una chavala de 15 años entiende mucho más el problema cuando dice violencia machista que cuando dice violencia de género o maltrato. Pero efectivamente hay que usar esas palabras para revelar lo que es un problema social y por lo que decíamos antes también a los hombres, en el sentido de que se hagan cargo de que esto tiene que ver con una educación que han recibido desde pequeños. Un hombre tiene que entender por qué a él no le da miedo andar por la calle de noche todo el rato con cualquiera que vaya en la misma acera y por qué a nosotras sí. Tiene que entender, eso es una de las caras del problema, pero tiene que comprender, tiene que pensarlo y tiene que comprenderlo. Tiene que saber que eso tiene todo que ver con lo otro. Y con lo de la publicidad, pues una de las cosas, aparte de que yo creo que deberíamos hacer boicot a veces a ciertas cosas y denunciar cierta publicidad, una de las cosas que deberíamos exigir es que la televisión pública tenga un protocolo y que ese protocolo sea público y conocido. Una de las cosas que estamos haciendo ahora en la Asamblea es decir que Telemadrid tiene que tener un protocolo de información sobre la violencia machista, aparte en general de igualdad, pero sobre cómo se informa de esto, se puede decir que no sé qué mujer ha fallecido, o cuando se da la típica noticia sobre que una mujer ha sido asesinada,
no se puede dar como un suceso, como si una pareja ha muerto porque se han dejado el gas abierto, porque es que siempre se cuentan las noticias así. ¿Cuándo hemos visto noticias que no cuenten del caso concreto y que de lo que nos hablen sea justamente del sistema? Nunca las hemos visto, siempre es un caso, siempre es lo de las manzanas, ¿no? ¿Cómo es? Lo de, cuando decimos no son casos aislados. Pues, ¿cómo cuentan los medios esto? Siempre es una suma de casos aislados. Pero nunca vemos que se tomen la molestia los medios de comunicación, las noticias de decir, este año, tantas mujeres. Las expertas dicen que la situación de las mujeres, mayoritariamente, el tipo de mujer a la que le pasa esto es, o sea, esto de lo que estamos hablando ahora, ¿por qué nunca sale en los medios? Es que, ¿por qué nunca sale en una noticia? Siempre es la misma noticia. Fulanita se llamaba no sé qué, tenía tantos años y sus vecinos comentan o que el marido era muy majo o que sí, o que se llevaban mal. Pero bueno, es que eso no es una manera de abordar el problema, ¿no? Entonces, Telemadrid, tenemos que hacer que ese protocolo exista y en los medios públicos, o sea, en la 1, en la 2, y luego las cadenas privadas, yo creo que en esto suelen verse forzadas por la manera que tienen de informar las televisiones públicas. Las televisiones públicas tienen que ser por ley, tienen que estar blindado en una ley cómo tienen que informar y cómo tiene que ser ese protocolo, y luego también tendríamos que hacer más boicot y más denuncia de esos anuncios a veces que son pura lenguaje de la violación o puro lenguaje de la violencia. Por ejemplo, en lo que se estaba contando de que estamos debatiendo la ley, era una también de las cosas que planteaban el otro día cuando hicimos la reunión. Algunos colectivos decían que metiéramos en la ley de Madrid de violencia la necesidad de que en un plazo de tanto tiempo y en colaboración con las expertas y el movimiento feminista se elabore un protocolo para Telemadrid que tenga que, además que sea público, que toda la ciudadanía pueda decir, me voy a descargar el protocolo de esto de Telemadrid para saber si lo está cumpliendo, ¿no? Y eso también lo queríamos meter. Bueno, pues creo que vamos a ir dando esto por finalizado porque se nos ha ido un poquito el tiempo. Y nada, y pido un aplauso fuertísimo. Bueno, muchas gracias.